Hola, buenas noches. Les saludamos desde Diálogos. Hoy estamos reunidos para nuestra tercera sesión de Café Literario y aunque es una tarde lluviosa en la Ciudad de México, nos acompaña también gente desde Hidalgo, Chiapas, Nayarit y evidentemente de la Ciudad de México. Y quiero presentarles a quienes el día de hoy van a ser nuestros panelistas con un libro que se ha convertido ya en un clásico de la literatura y además les quiero contar que me hizo sentir un poco no tan joven porque este libro lo leí en 2010, cuando cursaba el tercer semestre de la licenciatura, en mi materia de teoría del Estado, como parte de mi formación de licenciatura. Y la verdad es que me hizo recordar como esos tiempos, pero también darme cuenta que es una fábula que sigue muy vigente en el colectivo social y que vale la pena aún reflexionarlo. Quiero presentarles a quienes el día de hoy van a ser nuestros panelistas y que nos acompañan. En primer lugar, desde la Ciudad de México está con nosotros Raúl Montiel, quien es ingeniero y emprendedor social y conector de Ashoka, además de embajador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apasionado de la novela y el análisis histórico. Si escuchan algo que llora por ahí, es mi cachorrita que, como está lloviendo, está un poquito espantada, así que les pido sean comprensivos con su llanto, que no a todos nos gusta la lluvia. También nos acompaña desde Hidalgo Eric Santiago, quien es ingeniero en telemática y actualmente se desempeña dentro de las actividades administrativas del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, en el Consejo de Progreso, y es fiel creyente además de la frase, siembro laureles que no veré crecer porque disfruto la sombra de los que no sembré. Y también está con nosotros porque además quiero decirles que algo que procuramos dentro de estos foros es el tema de la paridad, porque creemos que hay mucho talento de hombres y mujeres al interior de Diálogos. Está con nosotros desde Chiapas Jania Robles, quien es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Compartimos alma mater y ha participado en diferentes movimientos sociales desde 2016 como en una candidatura independiente. A ella le gusta apoyar las causas sociales y uno de los pensamientos que le gusta compartir es que el único límite al que nos enfrentamos es el que nos ponemos nosotros mismos. Y nuestra cuarta panelista es desde el estado de Nayarit, desde el Pacífico. Ella es Jimena Sandoval Fuentes, quien es estudiante de Derecho y servidora pública en el Instituto Municipal de la Juventud de Santiago Itzcuintla, en Nayarit, un amante de la oratoria y una gran activista también por los derechos de las mujeres. Pues bienvenidos y bienvenidas, Eric, bienvenido Raúl, bienvenida Jimena, bienvenida Jania. Vamos a platicar de este libro tan importante que es La rebelión en la granja, que nos narra una fábula de cómo el mundo animal se revela ante esta situación tan relevante de opresión, de esta clásica visión de gobernantes y gobernados sin que exista una aspiración de gobernanza y que además nos ejemplifica de una manera muy graciosa y también muy peculiar la forma en que las diferentes personas que actúan dentro del poder público se van manifestando, cómo van tomando el poder, cómo van ejerciendo el poder y también cómo se van corrompiendo, que además eso es algo bien interesante, ¿no? Que yo creo que el eje central de este libro es la corrupción del poder, cómo corrompe, cómo nos lleva a malas prácticas y por eso es una importante reflexión, porque nosotros como juventudes que en el futuro y que desde ahora ya estamos tomando decisiones en nuestra esfera de incidencia, tenemos que reflexionar sobre la forma en la que buscamos ejercer el poder. Y sin más preámbulo, decir que este libro fue polémico desde su gestación, porque la comparación a nadie le gusta que lo comparen con animales y menos con cerdos. Entonces, el hecho de que hablemos de una rebelión en la granja, de que veamos como las diferentes características de los caballos, de los gatos, de las vacas, de los cuervos y de los cerdos, yo creo que es algo que nos hace entender que la sociedad somos plural, que no somos una sola forma de ser personas, sino que hay diferentes formas de manifestar la forma en la que convivimos diariamente con nuestra sociedad. Y sin más preámbulo, vamos a abrir esta primera etapa, decirles que además va a haber una oportunidad en la que ustedes que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, tanto de Diálogos Nacional como de nuestras delegaciones de Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo y Nayarit, pueden poner sus comentarios para que nosotros podamos retomarlos y plantearles las preguntas a nuestras panelistas. Pero ahora vamos a escuchar en una primera instancia a Raúl Montiel de la Ciudad de México. Adelante, Raúl. Para ti, ¿qué enseñanza qué te deja en general este libro, La rebelión en la granja, de George Orwell?
Muchas gracias, Saben. Bueno, es un gusto para mí estar por acá en este café literario y la verdad es que es un libro y un autor que es de mis favoritos. Antes que nada, quisiera decir que me encanta la forma en la que esto, que es el texto y toda esta obra que narra de una forma magnífica, alegóricamente toda esta historia en el contexto ruso, viene de toda esta experiencia. Eso me parece genial, que viene de una experiencia de Orwell, ¿no? Todas sus novelas, toda su literatura viene de una experiencia personal y eso me parece genial. Y creo que nos ayuda mucho a entender todo este contexto y cómo él veía todo ese mundo, ¿no? La obra en sí me deja pensando mucho en eh, si es la misma historia que se repite en todas las revoluciones, porque es algo que se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, hablando del contexto mexicano y en muchos otros contextos. ¿Qué es lo que sucede siempre? Que existe una clase que se considera pues como con la capacidad de poder hacer esta gestión de liberar al resto y cuando se realiza la lucha y se derroca a la parte de las más altas clases, entonces esta clase que se convierte en el actor intelectual, que es uno de los argumentos del libro, por los que ellos, los cerdos, se convierten en esta nueva élite, porque fueron los autores intelectuales y se consideraron los poseedores de este gran conocimiento, ¿no? Y tenían que guiar al resto del pueblo a esta nueva vida, liberados, ¿no? Y me parece que eso es algo que se repite demasiado en contextos históricos, desde la parte en la que se escribió esta novela en 1940 hasta la parte real y vívida que tenemos hoy en día, ¿no? Y es algo que también tiene mucho que ver, como mencionaba Avin, con la parte de pues esta tentación hacia el poder de las diferentes facetas de las personas, ¿no? Porque eh, dentro de estas personalidades de los animales, creo que está súper importante y súper interesante esa parte de cómo se analiza el comportamiento de cada uno. Incluso allí me parece que hay estereotipos muy interesantes, ¿no? Al analizar por qué, por ejemplo, está el gato y la yegua, pues que no cumplían con las tareas, ¿no? Por ejemplo, que tenían como ese tema de la vanidad. Entonces, analizando eso con la realidad, creo que es muy interesante también verlo no solamente como una obra que muestra, sino como una obra que está hecha también para ser criticada y que finalmente es una visión propia del autor y de toda esta experiencia, ¿no? Y en la parte, retomando la parte del poder, creo que es genial la forma en la que expresa y da de esta forma tan clara, como al llegar a ese punto es de una forma progresiva en la que va subiendo este privilegio, ¿no? Y nos hace preguntarnos también, ¿realmente desde el principio hubo una intención de ser el nuevo tirano? O fue algo que se fue convirtiendo progresivamente a partir de entrar en este contexto, tener el poder, empezar a ganar privilegios y terminar oprimiendo, sesgando la visión de su propia gente y convirtiéndose en lo que siempre fue lo que odiaron, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones es un poquito de lo que me deja y realmente me parece genial la parte de cómo viene a partir de la historia de George, porque pues precisamente es como entre estas tres grandes etapas que él vive, primero siendo un antiimperialista de su propio país, después posteriormente a favor de este socialismo democrático y después de estar presente pues en esta guerra civil, esta guerra en España, se pone precisamente como totalmente en contra de la parte de las dictaduras totalitarias nazis y de Stalin en Rusia, ¿no? Y pues también me parece muy importante destacar la parte que comentabas, en el principio sobre esta dificultad que tuvo la obra de ser publicada, ¿no? Y finalmente fue en un contexto y se da en un tema histórico que fue totalmente marcado por ese compromiso político, ¿no? Esta cobardía intelectual que le llama y que critica dentro de los propios autores de su nación, que no permitieron de alguna manera dar voz a todas estas críticas sobre algo que era obvio, que la gente estaba viendo, ¿no? Y que finalmente creo que hoy lo podemos comparar totalmente con lo que estamos viendo en diferentes países, en diferentes contextos, en donde la narrativa viene a ser algo que busca mantener el status quo en lugar de dar pues a conocer la realidad, ¿no? Y bueno, pues esos son como mis comentarios iniciales. No sé si todavía tenía tiempo, pero eso es como lo que quisiera compartir para empezar. Todavía te quedaba, para quienes nos están viendo, tenemos una regla de tiempo de esta primera participación que son 7 minutos.
te quedan alrededor de 1 minuto 10, pero te los voy a devolver en tu siguiente intervención. Aprovechar a Perfecto. saludar a Ana Carla García Jarillo del Estado de México, a David Antonio, a Priscila, a Iris Cardona de Aguascalientes y a David, quienes nos están dejando sus comentarios, a Marlene Gordillo desde Chiapas, pues que sepan que estamos viendo lo que nos están comentando, viendo quiénes están conectados y retomando lo que decías para poderle dar paso en esta oportunidad a Jania, que nos está acompañando desde Tuxtla Gutiérrez, de la delegación de Chiapas, propiamente la subdelegación en San Cristóbal de las Casas. Jania, nada más para introducirte a tu participación, ¿qué tan vigente crees que es la fábula que nos plantea George Orwell en La Rebelión en la Granja? Fíjate que justo quería que mi participación se enfocara a eso, a qué tan actual podemos encontrar un libro de 1945 que fue publicado ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente inspirada y fue una fábula satírica de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Y poderlo comparar y analizar con lo que creo que hoy podemos ver, y creo que les puede sonar un poco conocido o hemos vivido aquí en el país, lo que es la transición de poder, ¿no? Y cómo en estas transiciones de poder existen actos de corrupción conforme el tiempo pasa y obviamente las situaciones van cambiando. El libro trata de eso básicamente, de cómo podemos, por ejemplo, analizar por ejemplo, obviamente poniendo puntualmente qué personaje significa o podemos interpretar en la novela. Bueno, lo tengo anotado porque luego me voy y me pierdo y ya no sé ni de qué estoy hablando. No te preocupes. Por ejemplo, en el libro podemos encontrar que son los cerdos quienes podían representar la clase política, que en este caso el libro, al ser inspirado en ese momento en lo que históricamente estaba sucediendo, al ser Napoleón prácticamente uno de los principales en este libro, que sería Stalin, así como al que fue expulsado, que en este caso fue Snowball, y lo podemos interpretar como Trotsky. Había otro que creo que es muy importante y lo podemos entender un poco más en lo que vivimos ahora con esta transición de poder, que hay un personaje que a mí me llamó más la atención, que se llama Skiller, que es el que le da el mensaje a los demás, a los animales, a la granja, para que sigan al líder, ¿no? Que es Napoleón. Y ahora sí que no sé si parte del auditorio que nos está viendo ya leyó el libro. Obviamente se los recomiendo y creo que todos aquí se los recomendamos porque es muy fácil de digerir y van a entender cómo podemos entender ahora lo que estamos viviendo, cómo, por ejemplo, cómo podemos, ay, se me fue la palabra, cómo podríamos tal vez identificar a Napoleón en la historia que estamos viviendo ahora de nuestro gobierno. ¿Quién de verdad, y creo que pongo a consideración también de los que estamos participando en este café literario, a quién les recuerda Napoleón? Napoleón fue modificando con el tiempo la verdad histórica de acuerdo a lo que le convenía a él, fue derribando tanto a sus enemigos y fue cambiando los recuerdos de los animales para que a él se le permitiera crecer en poder y crecer en sí, en poder y en la forma en cómo él iba a manejar todo a su conveniencia. Entonces, creo que el libro se presta a que podamos interpretar la, el movimiento que estamos viviendo ahora, como la cuarta transformación, como ustedes lo quieran ver. Es un libro tan actual que de verdad se puede interpretar de esa forma.
Y creo que cualquiera que le interese al menos la política o quiera interpretar lo que estamos viviendo ahora, es un libro que se presta para eso, ¿no? Entonces, me parece como muy similar a lo que podemos ver aquí en México, tanto, por ejemplo, tenemos el caso de las ovejas, que son las que se representan como las masas, que son fáciles de manejar, que son manipulables, y que cómo se aprovecha esta ignorancia de los animales, que en este caso en el libro, en la fábula, los humaniza, y podemos entenderlo como, ahora sí que como las masas, y son estas que ayudan a que el mensaje o lo que se está viviendo en ese momento no esté muy claro, sea confuso, y que incluso aunque exista la duda de que esto no es correcto, que sí hay como cierta incertidumbre de que por qué estamos permitiendo esto, por qué dejamos que los cerdos nos, nos gobernaran, y el punto era ser libres, ¿no? En el libro el punto era ser una granja autosustentable, pero sin la opresión que existía con su anterior, ¿qué sería? ¿Patrón? No era un patrón, era su dueño, Opresor. su opresor. Entonces, vemos cómo cuando empezó esta revolución, empezaba con una idea de comunismo, de poder salir adelante juntos, de no tener nuevamente que servir a un grupo de humanos, a un grupo de personas que eran diferentes a nosotros, ¿no? Y la idea sí era buena, o sea, el animal principal que murió al principio, perdón si no lo han leído, pero muere el cerdo, el de la idea, que era creo que se llamaba el cerdo mayor, algo así, lo nota así como el cerdo mayor. El cerdo mayor les da esa luz, esa idea de que podemos tener la esperanza de que en algún momento esto pueda cambiar, y pues tanto Napoleón como Snowball le dan ese giro, y empieza toda ahora sí que la historia, y cómo poco a poco fueron ahora sí que siendo más claras las traiciones. Entonces, me parece que si lo hago como una similitud con lo que podemos ver ahora, es que puede existir una buena idea, una buena intención de poder cambiar las cosas. El problema es que en la transición de poder y ver que es fácil de manejar bueno, no sé si a la gente, pero sí a cierta sociedad que forma parte como de esas características como las ovejas, ayudan a que podamos no tener lo que al principio teníamos la idea de tener tal vez un mejor gobierno, de no tener que nuevamente servir a los ricos, y que sea esto totalmente igual para tanto, aquí no hay pobres, aquí no hay ricos, sino que poco a poco poder salir adelante como un país, ¿no? Entonces, a mí, Gracias, yo Jania. Te voy a interrumpir sí, no te porque ya estamos en tu tiempo, pero te prometo que te damos chance de unos 30 segundos más en la siguiente intervención, para darle paso a Eric Santiago de Hidalgo, y solamente para recapitular lo que nos decía un poquito Jania, este tema de la alternancia es muy importante. Nuestro país en el año 2000 vivió la primera transición democrática importante después de mucho tiempo de ser gobernados por un solo partido, un partido hegemónico, pero es importante también que entendamos que de la década de los 80 al año 2000, en estos 20 años, hubieron movimientos importantes para nuestra democracia, como son, primero, un sistema de partidos fuerte,
que permitiera la oposición y también la existencia de un árbitro electoral, en ese momento el IFE, ahora el INE, y ahora con los organismos públicos locales electorales de cada una de las entidades federativas. ¿Tú cómo percibes la transición democrática en el planteamiento de George Orwell, Eric Santiago? Hola, ¿qué tal? La transición es muy clara. El Cerdito Mayor, cuando tiene esa idea, esa visión de poder cambiar las cosas, de no ser los animales oprimidos, él tiene la idea general de que sin el humano los animales pueden ser, pueden valerse por sí mismos, ¿no? Porque hay una clara, lo pone muy claro en el libro, donde te dice que el humano no produce leche, no pone huevos, no trabaja la tierra como los caballos, ¿no? Y entonces, te dice el Cerdito Mayor que puede hacer una transición que pueda haber ese cambio sin los humanos, que los humanos son los malos, ¿no? Aquí el detalle es cuando el Cerdito Mayor muere y no logra ver esa transición, pero ya deja sembrada la idea a los animales, ya deja sembrada la idea de que solamente los animales pueden rescatar a los mismos animales. Pero lamentablemente en esta transición de poder, cuando se hace la revolución, cuando se hace esta rebelión en la granja, cuando Bola de Nieve y Napoleón logran juntar al pueblo y al pueblo animalesco, cómo Napoleón se va convirtiendo en lo que juraron destruir, ¿no? Porque al ver que tiene el poder, que ellos mandan, que ellos pueden conseguir que pueden conseguir algo con el esfuerzo de los animales, pues es cuando Napoleón se empieza a aprovechar, cuando Napoleón empieza a ver esa ganancia, y es donde se empieza a ver que solo es poder por el poder, y se puede reflejar. Es algo muy interesante que escuchaba de mis compañeros, en donde o sea, el libro se escribió a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día lo lees y te imaginas tú a cualquier político local, a cualquier político de tu país, donde dices, tienes razón, ¿no? O sea, han pasado muchos años, pero aún sigue habiendo ese tipo de Napoleones que solo buscan ese poder, que solo buscan la transición, pero pues una transición para ellos, ¿no? Yo siento que ahí los va cambiando el poder mismo, el poder por el poder, la ambición, en este caso de Napoleón, y cómo somete a los demás. Hay algo muy interesante que me gusta del libro de Eric Axelrod, donde me hace amar tanto a mí a Boxer, pero a la vez me hace tanto odiarlo. Cuando tú empiezas a representar o empiezas a ver esos animales en una clase social, o sea, cuando empiezas a ver a la clase obrera en este caballo, cuando empiezas a ver a los perros en la policía, cuando empiezas a ver a los cerdos en la política, cuando empiezas a ver a las ovejas en masas. Y a mí el que más me atrapa en este libro es Boxer, es este caballo que hace todo, que se rifa más por sus compañeros, que se para de madrugada para solventar todo esto, ¿no? Pero lamentablemente aquí en la transición de Napoleón, que él solo quiso el poder, que quiso lo toca muy claro en ese punto, cuando una de las reglas básicas era que los animales no podrían dormir en camas, ¿no? Y entonces él agarra y se duerme en una cama, y entonces los medios de comunicación, que en este caso les ponen como no me acuerdo el nombre del otro cerdito, que para mí son los medios de comunicación, y hacen pintar todo también, ¿no? Hacen pintar que no estuvo mal que se hayan quedado en camas, lo que estuvo mal es de que hubieran usado sábanas. O sea, cómo van maquillando todo este tipo de cosas para que los cerdos, en este caso Napoleón, pues se aprovechen de este cambio que quiere estos animalitos, de todo eso. Y me quisiera debrayar más, pero creo todavía tengo tiempo más adelante, ¿verdad? Sería todo bien. Sí, Eric, todavía vamos a tener más tiempo para platicar. Vamos a aprovechar a mandar unos saludos a quienes nos están viendo en Facebook, que ya empezaron a escribir y a mandarles saludos a ustedes, Eric, Jimena, Jania, Raúl.
pues la gente, sus delegaciones les manda saludos. Y a mí me gustaría, hay muchos episodios del libro y Jimena, te va a tocar como cargar con todo este montón de solicitudes, porque creo que es bien interesante, y si no las retomamos más adelante, pero que si alguno de estos te llama la atención, los agregues a tu argumentación, a tu intervención, que es, por ejemplo, el robo de la leche, ¿no? Cómo se roban la leche y de pronto, no, pues es que nadie podía consumir la leche, pero es que los cerdos tienen que consumirla porque es vital para nosotros, ¿no? O el tema de la lectura, ¿no? Cómo poco a poco los animales van aprendiendo a leer y a escribir, y cómo logran hacer un manifiesto en especie de mandamientos, que yo lo equiparo a una constitución, y también el tema de cómo la rebelión se va contagiando hacia otras granjas. ¿Qué nos podrías compartir al respecto, Jimé? Pues primero que nada agradecer el espacio, de verdad que qué bonito que existan esta serie de actividades para fortalecer el hábito de la lectura. Bueno, estoy muy feliz de compartir este foro con ustedes, de verdad que todos sus comentarios nutren. Yo creo que esta es una de las obras más importantes de la sátira política, pues representa una situación que nos es a todos y todas quienes la hemos leído muy familiar, porque toca nuestras emociones, pues habla de situaciones que de alguna u otra forma hemos vivido. Nos plantea primero una vida llena de injusticias y nos habla, sobre una rebelión que primeramente encabeza con ideales firmes el cerdo mayor, que era ya una persona de experiencia, una persona que las injusticias habían golpeado durante toda su vida y soñaba con un cambio. Entonces contagia las ideas a quienes son sus aprendices de alguna forma, Napoleón y Snowball, que junto con ellos, bueno, liderean todo el proceso de rebelión, empiezan a convocar a los animales de la granja y bueno, llegado el día, vemos una rebelión donde se escucha y se siente la valentía dentro de los que participan, pero también ahí nos damos cuenta que lo difícil no es llegar, sino saber continuar. Bueno, ya ganamos, ¿ahora qué? Entonces inician una serie de días felices en donde todos tenían comida, más comida de la que tenían antes, en los que tenían libertad y pensaban que habían conseguido esos ideales por los que luchaban, que yo creo que es por los que luchamos todos ahora, ¿no? Justicia, libertad y dignidad. Dignidad para vivir, pero también para morir, porque como animales, bueno, recordemos que el libro nos plantea una serie de muertes de verdad que hasta la fecha seguimos viendo y creo que de verdad son preocupantes, son alarmantes. Veíamos cuál era el destino de la vaca después de su vida productiva, del caballo, entonces creo que ahí también apelaba a nuestras emociones el autor de una manera significante. Y bueno, una vez que estaban ya en la concepción de esos ideales de lucha que habían adquirido, se van dando entonces esta serie de actos que pretendían retomar la organización dentro de la granja porque se dan cuenta que, bueno, es necesario también establecer ciertos límites para poder vivir en orden. Y se dan ahí precisamente los 7 mandamientos que mencionaba. Ven, bueno, es muy necesario dentro de una sociedad mantener en control, en orden y, bueno, tener algún régimen, ¿no? Algún ordenamiento que regule cuáles son las acciones permitidas y cuáles las no permitidas. Y bueno, resulta que todos estos mandamientos, yo creo que el más importante era la igualdad, todos los animales son iguales, y bueno, pues se establecía la diferencia y la imposibilidad de compartir cualidades con los humanos. Entonces se decía, por ejemplo, adoptan el lema de 4 patas sí, 2 pies no, o sea, cosas bien simples que representaban ya el rechazo hacia ese sector que tanto los había oprimido. Entonces se dan los 7 mandamientos y continúan con la organización de la granja, pero aquí entonces se viene algo bien importante, la alfabetización. Sin duda alguna es muy importante la educación dentro de toda sociedad. Inician a darse pequeños talleres, pequeñas clases para crecer todos juntos dentro de la granja, pero resulta que la alfabetización no se les da a todos, no a todos les es factible poder aprender, poder educarse. Entonces los cerdos quedan como la clase letrada dentro de la granja y bueno, entonces vamos además de que ya eran líderes, vamos a darles más poder porque saben, porque conocen, porque leen, porque escriben. Y todos los demás es como que apoyamos a los cerdos porque son la parte que sabe y seguramente nos van a llevar por el buen camino. Y así es como consiguen estar en el poder hasta que se da ese asunto del robo de la leche, que yo creo que es
una parte crucial en el libro porque es el primer acto de corrupción que hacen los cerdos. El robo de la leche, primeramente, bueno, decimos desapareció, o sea, no sabíamos quién lo hurtó, sin embargo, después lo aceptan. Es mi necesidad, yo necesito la leche para poder, mi mente y mi trabajo necesita mantenerse alimentado y la leche es esencial para ello. Entonces justificamos, ¿no? Pero después resulta que dentro de todos los reglamentos, de todos los mandamientos que existían en el reglamento, los cerdos van haciendo justamente lo que no estaba permitido. ¿Y qué pasa? Que con esas cualidades intelectuales empiezan a interpretar la ley a como a ellos les es conveniente y los demás lo aceptan porque creen que es lo correcto, porque no saben leer, porque no pueden interpretar. Entonces ya íbamos viendo una variable desventaja entre las personas que habían sido educadas y las que no se educaron permanecen así el resto del libro, hasta que ya se llega al final, vemos que después de corromperse paulatinamente, pues los cerdos se vuelven iguales que los humanos que en un principio habían sido los opresores. El final del libro, bueno, los animales de la granja se dan cuenta de ello. Yo creo, hasta ahí es el fin del libro, pero yo creo que, bueno, yo creo que podemos deducir que más adelante hubo más rebeliones, ¿no? Y que así siguió hasta la fecha. Incluso hace rato nos comentaba Jania, ¿qué tan antiguo es el libro? Bueno, ahora yo cuestiono qué tan antiguas son las prácticas. Entonces, yo creo que nos toca como generación poder construir una política más firme en cuestión de ideales, no lo sé, poder proponer, poder desde nuestras trincheras modificar eso y que dentro de la modernidad se adopte también una política moderna para poder construir esa sociedad que tanto anhelamos y que tanto anhelaban en sus tiempos también los animales que luchan en la rebelión de la granja. Gracias, Jimé. Nos quedaban todavía un minuto, pero esto nos va a servir para esta siguiente etapa, que es un conversatorio libre. Y digo, hay muchos puntos que ustedes han tocado, hay muchos puntos que yo creo que vale la pena retomar. Les voy a pedir que quiten el mute de sus micros para que cualquier cuestión que quieran plantear, al final la idea es que podamos empezar a tener esta plática. Por ahí hay algunos comentarios ya dentro del Facebook que voy a retomar cuando sea la parte final de este conversatorio libre. Pero para inaugurarlo, me gustaría empezar contigo, Jimé. Ahora voy de Nayarit para adelante en orden alfabético. Algo que tocaste y que bien mencionaste es precisamente esta cuestión de no ser igual a quienes nos oprimieron, ¿no? De ser distintos, de actuar de manera diferente. Creo que la reflexión de la antigüedad de las prácticas es muy valiosa, porque entonces tendríamos que pensar, después de cuántas décadas todavía seguimos repitiendo este tipo de patrones. Y voy a jugarle un poquito al cuestionador incómodo, pero yo creo que es importante que lo planteemos. ¿Ustedes creen que esta rebelión que estamos viviendo se puede asemejar a la cuarta transformación que estamos viviendo hoy en nuestra democracia mexicana? Adelante, Jimé. Híjole, la verdad es que yo diría, en mi humilde opinión, espero después no ser muy atacada o tachada con algunos sobrenombres que acostumbran poner. Yo creo que sí. En más de una ocasión considero que quienes estamos aquí en el foro, quienes están siguiéndonos en la transmisión, hemos observado cómo, bueno, primero nos sorprende porque son líderes que hemos conocido en la tienda de la esquina, que hemos conocido aquí en nuestra comunidad, que hemos visto por las calles y que son, o pensábamos que son igual a nosotros, ¿no? Quienes venimos de zona rural los veíamos, incluso Andrés Manuel López Obrador lo veíamos como un gran líder porque, bueno, pues a través de los años ha ido luchando por conseguir el puesto que ahora tiene. Sin embargo, bueno, ya entrando en el poder, podemos empezar a notar esa transformación dentro del liderazgo que antes considerábamos que pudiese, no lo sé, representar el verdadero cambio y que ahora vemos cómo paulatinamente ya no hablemos nada más de corrupción, sino de adoptar las mismas prácticas de aquellos a quienes juzgaban anteriormente, ¿no? Empezamos a ver por ahí la ropita de marca, la camioneta que no cuesta 5 pesos. Entonces empezamos a ver toda esa serie de transformaciones que si bien apenas no va
ni la mitad de su mandato, digamos, o sea, apenas yo entiendo, ¿no? Esto fue el tiempo, pero volvamos precisamente al libro. O sea, la transición, el cambio de los cerdos a humanos no se dio en 2 días. Fue una corrupción paulatina que precisamente inició con este tipo de cambios, con esta adopción de prácticas de los anteriores. Y bueno, podemos verlo no nada más en el presidente, yo creo que podemos verlo en muchos otros líderes que quizás, como lo comenté al principio, acostumbrábamos verlos por aquí, nos miraban iguales y ahora quizás empiezan a vernos por encima del hombro. Entonces, sí es como que yo creo que sí se puede asemejar mucho. Igual el tiempo nos dará la razón, pero a mi punto de vista, sí. ¿Tú qué piensas, Eric? Pues yo tanto como una rebelión así narrada en el libro no creo, porque al final del día esta cuarta transformación se fue dando con el paso de los años, se fue dando a través de una lucha social que hizo el hoy actual presidente de México. Pero en una parte del libro exactamente yo creo que sí como que cuadra que sí podría asemejarse a en cuando lo hacen una república, cuando ya la granja es una república y hacen votación y el único que tenía, que estaba postulado en ese momento era el cerdito Napoleón. O sea, fue un hartazgo y fue todo eso. O sea, yo en esa parte siento que sí se asemeja mucho a lo que hoy en día vivimos, pero tanto así como una rebelión como tan, en mi opinión, no creo, porque fue una lucha que ya traía desde muchos años, ¿no? El eterno candidato, por ahí le decía. Pero bueno, en mi opinión no se refleja porque no nace a través de una rebelión completa, no nace a través de una lucha. Pues Bueno, yo creo que algo que es importante mencionar es que la historia siempre la cuentan los vencedores y no quienes son vencidos. Entonces, yo tal vez históricamente algo que comentaba Jane, que es este control de la historia, este control de la narrativa para poder generar nuevos paradigmas, es importante. Yo sé que yo soy panelista, pero es que es imposible no compartir las opiniones que uno tiene cuando está con gente tan talentosa como ustedes. Y este análisis, sobre todo de gente joven, ¿no? Yo creo que esto es bien valioso. Y aunque yo no soy tan afín a la cuarta transformación, yo sí creería, por ejemplo, que sí hay una construcción de una narrativa distinta, porque estemos a favor o en contra de la existencia de la cuarta transformación, ya la tenemos en el inconsciente, ya se ha generado un nuevo paradigma. Pero también hay otra situación que me gustaría plantearle, en este caso a Jania, que es la siguiente en el uso de la voz. Hay un estereotipo que a mí me genera mucho issue y que cuando mi machismo era más grande que el de ahora y leí este libro en 2010 no me saltó tanto, pero es el de la yegua. Es como... y ella pues no le importaba, ¿no? A ella le valía, ella no opinaba, ella como que decía, yo soy bonita y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo se alimenta este estereotipo? Además, creo que muy bien delineado. Y otro también, que también te quiero plantear, Jania, es el de la gata, ¿no? La gata que se desaparecía y que de pronto llegaba cuando había que comer, cuando había que cenar, pero que no participaba en las labores como sí participaba el caballo que se levantaba más de madrugada que los demás, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto, Jania? Según recuerdo en el libro, tanto la yegua como el gato aparecían ocasionalmente en los momentos que ellos tenían que trabajar o tenían que aparecer, pero no reflejaban cierto cambio, cierta influencia con los demás animales. O sea, era más era como reflejar la vanidad, reflejar ahora sí que ahora sí, no sé si reflejar como la flojera, la indiferencia tal vez, de que ellos estaban en una posición cómoda. Perdón, pensé que no estaba activado mi audio. De que ellos estaban en una posición cómoda, habían sido, ellos nunca fueron maltratados tal vez por el anterior dueño, no podían entender o tal vez
bueno, eran animales, pues, pero tal vez empatizar con lo que los animales habían vivido durante mucho tiempo con el anterior granjero, ¿no? Entonces, parte de eso podría entender que tantos esos dos personajes son interpretados de esta forma por la falta de la mala experiencia o la vida que les tocó en ese momento antes de la transición de la granja animal, ¿no? De hecho, me parece que ya cuando se estaba realizando el cambio al caballo lo habían encontrado siendo acariciado por uno de los vecinos, me parece, no sé si fue en Folkswood o en Pinchfield, no sé en cuál de las dos granjas la habían visto, que había sido acariciada y tenía terrones de azúcar guardados. Entonces ella siempre buscó su comodidad, no le importaba participar por las experiencias o las buenas experiencias que pudo haber tenido en esa vida que les platico. Y creo que su final es así, o sea, al final ella regresa con los humanos a su comodidad, ella siguió teniendo la vida cómoda, la vida que nunca le trajo problemas y le permitía ahora sí que ahora sí que si yo estoy bien, pues los demás no me importan. Creo que al menos en nuestra sociedad lo podemos reflejar como tal vez este nivel tal vez no sería el nivel, sería la clase social acomodada que simplemente como ellos no han tenido tal vez como que estos problemas que nos pegan directamente como sociedad de clase trabajadora, no pueden percibirlo como tal vez nosotros sí podemos ver ahora en lo que pretendíamos con este cambio de gobierno, ¿no? De transición de que pues ahora primero los pobres, ahora bueno, eso es lo que se pretendía, claro, ¿no? O sea, ese era el mensaje que buscaba este gobierno en ese sexenio para poder convencer a la gente de que se unieran, ¿no? Entonces, como la mayoría de México es clase trabajadora, quiero entender e interpretar que por eso suma más el movimiento de manera tan fácil y por eso también no necesitó incluso de mucha propaganda como lo fue también la granja animal, porque la simple necesidad era la propaganda que ellos tenían, o sea, no había que inventar escenarios que ellos mismos estaban viviendo, así como México. No había que inventar que había mucha corrupción, no había que inventar que era necesario un cambio de gobierno, cambio de personajes políticos que tal vez nos dieran esta nueva esperanza, ¿no? Entonces, pues, ¿quién podría ser aquí ahora sí que el gato y el caballo vanidoso? Pues creo que ya lo mencioné, pues la clase que nunca ha sido afectada, que simplemente nunca ha empatizado con la carencia o la falta de trabajo o la explotación, que me parece que es muy minoritaria en México. Creo que esto podría decir al respecto. Bien, creo que tocas puntos importantes, Jania, el tema de la empatía con la situación en general en México, el tema de la simpatía con la opresión que vivían los animales en la granja, cómo se liberaron de una opresión humana y precisamente lo que comentaba Jimena cuando decía este mandamiento de relegar o de rechazar todo aquello que caminara en dos pies, haciendo referencia a los humanos, y cuando uno de los pájaros dice, pues es que yo también camino en dos patas, bueno, pero es que las alas son extremidades que te permiten volar y ascender por los cielos, que además tiene mucho que ver con una de las teorías que en sociología
se estudia mucho, que es de Vilfredo Pareto, esta relación de los zorros y los leones y de cómo van oscilando y van cambiando las clases de élite, justamente porque esta opresión se va trasladando de unos a otros, ¿no? Recuerdo algún comentario que me impactó muchísimo. En alguna ocasión alguien me dijo, es que la pobreza nunca va a desaparecer. En la Biblia dice que los pobres siempre van a estar con nosotros. Yo creo que desafortunadamente a veces trasladamos ciertos escenarios, ciertos dogmas a nuestra creencia, pero es algo real. El tema de la cuestión religiosa, por ejemplo, es algo que ha movilizado a mucha gente hacia los Estados Unidos. Si nosotros vamos a ver a la gente que vive en Centroamérica, hay un tema de fanatismo muy fuerte, que es el que está movilizando a la gente hacia Estados Unidos, y ellos creen en Dios. O sea, Dios me va a permitir llegar, Dios me va a abrir las puertas para poder llegar a Estados Unidos y tener una vida mejor. Entonces vamos viendo estos cambios de narrativa. Y por ahí, retomando un poquito lo que decía Hanne y Jime y una embarradita lo que decía Axel, estos mandamientos o este estatuto que se pone en la granja, yo lo asimilaría al no mentir, no robar, y se me está yendo el otro porque no soy fan, pero pues, para que vayan viendo cómo se va creando esto en nuestro inconsciente colectivo. Antes de darle la voz a la Ciudad de México, que está representada hoy en Raúl Montiel, decirles que nos manden ya sus comentarios. A los que ya nos mandaron, ya tomé nota de algunos, porque después de esto vamos a dar respuesta a los planteamientos que ustedes tengan desde Facebook. Raúl, yo te preguntaría nada más para concluir esta parte interesante de ese conversatorio libre. ¿Cómo crees tú que las juventudes se ven representadas en esta forma de la rebelión en la granja? Hablando de que de 2012 para acá hay un movimiento demasiado fuerte como el Yo Soy 132. Diálogos propiamente es como una vertiente del Yo Soy 132. ¿Cómo crees tú que deberíamos analizar o cómo deberíamos comprender la situación de la rebelión en la granja en nuestra forma juvenil de hacer política? Muchas gracias, Aben. Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja dentro del análisis de estos personajes, porque si no me equivoco, no hay demasiadas referencias directas. Lo que viene a mi mente es la parte en la que hablaban precisamente, en la que presenta a estos tres cerdos que son como los principales autores intelectuales de toda esta revolución, que aquí debo recalcar un detalle que hace ratito se me fue. La revolución no pasó intelectualmente. De acuerdo a la narrativa de la novela, la revolución pasó porque pasó de una forma inesperada y no fue realmente de acuerdo al plan que se estaba gestando. Entonces, cuando los presentan, dice, ellos eran como los más propios para hacer esta actividad porque los demás eran demasiado jóvenes. Y eso creo que es una narrativa que existe totalmente en el sistema político general, ¿no? Que actualmente está tratándose de darle pues, la vuelta a todo esto, pero existe un adultocentrismo muy pesado en la cuestión política y en todas las cuestiones públicas, porque precisamente es como, no, pues es que los jóvenes no entienden, no tienen la capacidad todavía para entrarle a este tipo de temas y dejen que los adultos decidan, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es como lo principal que se puede ver y es algo que literalmente lo vemos ahorita todavía replicado en muchísimas situaciones, ¿no? Y no solamente eso, sino creo que como la prioridad de los intelectuales para poder tomar las decisiones ha existido todo el tiempo, ¿no? Que podemos hablar desde el Imperio Romano hasta la actualidad. O sea, esta semana, por ejemplo, y hablando, por ejemplo, también de este tema de las oportunidades para los jóvenes y los espacios para los jóvenes para participar y tomar la voz, esta semana que se está llevando el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, es la primera vez que gracias a la pandemia se está llevando muchas actividades de forma virtual y mucha gente puede acceder a ver todo esto, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que, pues, ¿cómo van a interpretar todo esto que están viendo? ¿No? Y por ahí nos pasó en alguna sesión que nos decía una persona de ahí que pues los jóvenes no iban a tener la capacidad ni siquiera de estar ahí poniendo atención, porque era muy aburrido, ¿no? Entonces hay como todas estas narrativas alrededor y creo que en este contexto en el que este tipo de revoluciones, en donde únicamente hay como un reajuste entre la clase media y la clase alta, que se siguen dando y que posiblemente se seguirán dando, ¿no? Actualmente seguimos en lo mismo. La realidad es que seguimos en lo mismo y creo que también entra este tema de la crítica a nuestro sistema democrático, porque realmente
nos pasó de alguna manera lo mismo en donde se convierte en un presidente, ¿no? Tal vez hay como diferentes grados y puede que digamos que en muchos estados no estamos viviendo en un estado totalitario, pero díganme, seguramente, pues ahora sí que ustedes saben, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos una incidencia política directa o se nos ha hecho fácil tener una incidencia política desde lo local en donde estamos, ¿no? Incluso hay muchas estructuras que siguen siendo muy, pues, incluso también machistas dentro de ese comentario que hacía, ¿saben? Y que es muy complejo de tirar porque ni siquiera tenemos la oportunidad de poder estar ahí en la voz del diálogo, ¿no? Y tiene que ver también con, ya para concluir esta parte, con la parte de las narrativas. Un elemento muy importante de ahí del libro y que ahorita tocaban en el sentido de estos mandamientos, ¿no? Creo que esa cuestión intelectual y de censura es algo que se repite mucho en la novela y que se repite también en otras novelas dentro de la narrativa totalmente anti-estado que trae Orwell, ¿no? O sea, en 1940 no me acuerdo ya ni el número, pero bueno, en la otra novela también habla de lo mismo, ¿no? De esta limitación de la información, de esta censura. Y yo veo, por ejemplo, al principio, el discurso que trajo Mayor era muy bueno, ¿no? Era basado en una experiencia totalmente de vida, no estaba intentando implantar un sistema político, pero después de su muerte, estos cerdos empiezan a diseñar el sistema político, le ponen un nombre y dicen, ok, vamos a condensarlo, ¿no? A condensarlo en estos mandamientos para que la gente lo entienda, porque no van a entender lo complejo y pues si siguen las reglas, ahí está. Entonces siempre hay una superioridad intelectual que se marca ahí y que creo que es una cosa que se sigue repitiendo en nuestros días, ¿no? Para poder tener esa discusión o poder tener ese lugar en la mesa, pues es necesario tener el conocimiento, la habilidad, la capacidad intelectual para poder entrar en la discusión. Pero no puedes culpar a los jóvenes o no puedes culpar al ciudadano de no tenerla cuando realmente está siendo adoctrinado para no tenerla, ¿no? Y por ahí hay un actor, el otro cerdito, que me parece que es la iglesia, porque precisamente es quien hablaba de este cielo, ¿no? Y hacía como pues no, los que pues se mueren van a ir a este paraíso en donde hay azúcar y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces ese también ha sido, y vuelve a tener esa parte ahí muy interesante de participación, donde ha sido un elemento de control muy importante y que sigue siendo un elemento de control aún hoy. Y que los jóvenes nos estamos Gracias. despegando. Si no me Gracias, equivoco. Raúl. Tenemos varias preguntas y la verdad es que es muy complicado estar aquí y allá, entonces si ven que me agacho es por eso. Pero la primera que quiero plantearles es una que plantea Perla López Chávez, y quien quiera contestar nada más me levanta la mano y le damos el uso de la voz. Van a tener un minuto para dar respuesta a estos planteamientos, y ella pregunta de manera muy general, ¿quién es su personaje favorito y por qué? Adelante, Eric. Yo lo comentaba al principio de la participación que en mi caso mi personaje favorito es Boxer, porque lo leo y me recuerda esa clase obrera que se levanta desde la madrugada y se va a acostar hasta las 11, 12 de la misma madrugada, y en donde es fielmente creyente de los cerdos, ¿no? Donde fielmente cree que ellos van a cambiar esa parte de su vida. Yo a ese personaje es mi personaje favorito porque en él encuentro el odio y el amor juntos, ¿no? Porque el odio, porque cómo no te puedes defender, ¿no? O sea, tú tienes la fortaleza, pero lo amo por esa nobleza de ese corcel y esa fuerza que él tiene. En este caso, en mí, ese boxer. Bien, gracias, Eric. Gerardo Ramírez nos hace un planteamiento muy largo que he tratado de condensar lo más puntual posible, y él nos pregunta que si ustedes no creen que de algún modo estas clases privilegiadas de las que hablaba Jania, de las que habló en algún momento cada uno de ustedes, que conforman al ejemplo o a la similitud de los cerdos, no son también personas libres a las que les ha costado llegar y que les ha costado desarrollarse. Tal vez sí hay una desigualdad de oportunidades, pero que al final del día es una cuestión de trabajo, de desarrollo, de aprovechamiento de oportunidades. ¿Qué piensan ustedes de este plan? ¿Alguien que quiera contestar? Adelante, Jimé. Perdón. Yo creo que
No del todo, yo creo que no del todo. Históricamente las desigualdades siempre han existido, ya con el solo hecho de que no tenemos acceso a la misma educación, de que no tengamos acceso a los mismos servicios públicos. Generalmente nuestras vidas no toman el rumbo que la toman gracias al esfuerzo, y es importante reconocer eso, ¿eh? O sea, yo puedo esforzarme de la misma manera a la que se esfuerza quizás una persona en una zona marginada, pero si ella no cuenta con los mismos servicios públicos con los que yo cuento, muy difícilmente, y la verdad, o sea, dejemos ese pensamiento soñador, muy difícilmente va a poder lograr lo que yo, desde mi privilegio, aunque no sea mucho, pueda lograr. Yo creo que las desigualdades, lo repito, son históricas, siempre han existido, y no, ya dejemos el pensamiento de que la gente rica lo consiguió a base del esfuerzo. O sea, a lo mejor sí, pero el esfuerzo que realizamos también otras personas en otras áreas y que no tenemos quizá el mismo acceso a los servicios también es válido, y no siempre nos lleva a la riqueza. Entonces, yo creo que es algo bien importante checar ahí las desigualdades, la justicia que no nos ha acabado de hacer la historia, y bueno, pues qué nos toca hacer como nuevas generaciones, pues contribuir. Hay uno de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es reducción de las desigualdades. Entonces, apostémosle a ello para que en un futuro sí podamos decir, es rico el que se esfuerza, es rico el que quiere, pero por el momento yo creo que no. Sí, la verdad es que el planteamiento suena un poco a los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Yo creo que el hecho de entender que la pobreza viene de desigualdades estructurales, como el machismo, como la diversidad sexual, como el tema indígena, yo creo que son temas demasiado complejos, pero yo creo que vale la pena retomar estos planteamientos para poder llegar desde el disenso a varios consensos. Por ahí Paul nos hace un planteamiento y él nos dice, hemos dicho en el desarrollo de este conversatorio que muchas prácticas son antiguas. Fue una pregunta, un planteamiento muy puntual de Jani y de Jimena, el hablar acerca de las prácticas. Y él nos decía, bueno, si estas prácticas son tan antiguas, ¿qué perspectiva, hablando a futuro, ven ustedes para la juventud en política o propiamente para la organización política del Estado mexicano? Es decir, ¿cómo ven ustedes en el mediano, en el largo plazo, incluso en el corto plazo, que va a ser la política si seguimos alimentando este tipo de prácticas? Y a mí me gustaría ponerle un poquito más y preguntarles a ustedes cómo podríamos erradicar o identificar estas causas que nos están dañando tanto en las prácticas políticas. ¿Quién nos quisiera dar respuesta a este planteamiento? Adelante, Raúl. Gracias, Sabin. Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja, y precisamente porque históricamente hablamos de que sucede lo mismo de diferentes formas, ¿no? Y lo decía yo hace ratito, o sea, esta democracia en la que estamos viviendo hoy en día realmente funciona, o realmente nos estamos alimentando de la misma narrativa en la que al final de cuentas únicamente estamos entre pequeños cambios, ¿no? Concentrados en pequeñas cosas que al final de cuentas no cambian la estructura y mantienen al final de cuentas en poder a una clase que sí puede estar como subiendo y bajando, pero se mantiene dentro de una élite esa cuestión, ¿no? Y yo preguntaría acá, ¿qué tanto tenemos que deconstruir todo este sistema, ¿no? en el que incluso hablamos de cómo busco esa participación política? Porque tal vez como jóvenes y como personas en general, ¿no? Porque hablamos de todos, pensamos cómo le entro, pero cómo le entro a lo mismo, ¿no? De alguna manera estamos buscando entrar al mismo sistema que ya sabemos que está mal, pero es lo que hay, y hay que incluso pagar el precio para poder estar dentro de él, ¿no? Yo creo que de entrada tiene que ser un cuestionamiento mucho más profundo a precisamente estas formas, y ver cómo se han ido transformando, pero en la apariencia, y precisamente se van como replicando. Y particularmente en los jóvenes, pues tiene que haber un replanteamiento de esta participación para que realmente se vea cómo podemos tener una incidencia y no solamente estamos siendo parte y usados por este sistema que sigue replicando estas prácticas, ¿no? Y por otro lado también, yo creo que el tema de la educación es súper importante, porque estamos pues rodeados de muchos elementos que nos hacen a final de cuentas tener una crítica muy pobre hacia el sistema, y que incluso en el tema de la información y en esta sociedad tan acelerada que estamos viviendo, estamos tan bombardeados de cosas que el tener una opinión o el tener un criterio bien formado
es bastante complejo y sobre todo mantenerlo y defender esos ideales, ¿no? Gracias, Raúl. Y concluimos esta última serie, bueno, esta ronda de preguntas de la gente que nos está escuchando, a quienes les agradecemos su tiempo, que como bien decían por ahí, el hecho de estar ahora en tiempos de confinamiento, pues también nuestra intención es brindar una alternativa de entretenimiento en una conversación de este tipo. Samuel Kraul no hace propiamente un planteamiento, pero deja un comentario diciendo que menos discurso, más palabras, con palabras rebuscadas y más acción. Eso que comentamos tanto en foros, esto que siempre de lo que estamos hablando, que pocas veces llevamos a la práctica, y creo que tiene un poco de lógica el planteamiento, porque muchas veces se nos ha acostumbrado a generar muchos espacios de deliberación sin salir con una meta específicamente planteada respecto a lo que estamos analizando o a lo que estamos reflexionando. Y a mí me gustaría conducir su planteamiento a esta pregunta y quiero hacérselas a todas y cada una de ustedes, que nos digan cómo podemos incidir de manera directa en lo inmediato, cómo podemos empezar a tener estas pequeñas acciones. ¿Qué le recomendarían ustedes a la gente joven y no tan joven que nos está viendo a través de Facebook para poder incidir conforme a la temática que nos plantea George Orwell? Me gustaría que empezara Hania, porque a ella la tenemos pendiente. Luego nos vamos con Jime, luego con Raúl y finalizamos con Eric. Bueno, ahí podríamos, bueno, yo podría pensar o reflexionar un poco lo que pasó en las elecciones pasadas. Hubieron candidatos, incluso, hubieron candidatos que venían de movimientos sociales, que han trabajado con sociedad civil directamente y le han aportado ahora sí que un buen trabajo social a lo que es, por ejemplo, aquí en Tuxtla, o sea, si nos vamos a lo local, aquí en Tuxtla, en San Cristóbal, gente que realmente lleva caminando ese tipo de trabajo. Ahora, déjenme decirles, ¿ganaron? Por supuesto que no. Ese es el problema con las buenas acciones o la buena voluntad que puedan tener los candidatos que participan. No tenemos una educación, no sé si podría decirla cívica, de la importancia de nuestro voto, ¿no? Ahora sí que si las masas, haciendo un poco alusión al libro, si las ovejas, que ahora sí que sin demeritar o algo así, pero el libro es claro, son quien te vende un mensaje, se lo compras, lo sigues y lo replicas y hay y lamentablemente hay muchas ovejas en nuestra sociedad que no van a analizar, no van a tomarle la importancia que tiene el voto para elegir quiénes los van a gobernar. O sea, si realmente, por eso yo hacía alusión a una frase con la que me presenté, que uno nunca sabe el límite, perdón, uno nunca, hasta ya me había confundido. El límite te lo pones uno. Si tú sabes perfectamente hasta dónde puedes llegar, lo logras. O sea, y eso es lo que la población, si tuviera claro en realmente el poder que tiene en sus manos de votar, de reunirse y de decir, esto ya no lo queremos, esto no lo vamos a volver a votar. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Por qué? Porque no me generó cambio, seguimos igual. Realmente no hay una voluntad tal cual. Tal vez hay un pensamiento general de que estamos hartos, ¿no? De la corrupción, que tal vez este gobierno no nos está gustando, pero en las urnas no se refleja. En las urnas la gente se sigue prestando a los actos de compra de votos, de que incluso si hay un partido que te dice, no somos lo mismo, somos diferentes, somos del pueblo, pero no se permite el cuestionamiento, no se permite el decir, es nuestra cabeza, es nuestro líder, pero no es congruente con lo que nos vendió al principio, no es congruente con lo que estoy viendo ahora en mi ciudad, con lo que estoy viendo ahora en mi país. Entonces, cambiemos ahora, ¿no? Cambiemos ahora de camino y no nos inclinemos a
hacia el voto en las próximas elecciones de un partido que no me está funcionando, o déjense del partido, sino del el personaje político o el candidato que me pretenden poner en mi propia representación, pero hay muy pobre análisis, una pobre reflexión de quién es, de la importancia y quién nos va a representar ahí. Porque al final de cuentas veo mucha gente quejándose todo el tiempo, ahora veo mucho más gente quejándose de lo que ahora lo podemos ver con al menos el gobierno actual, y veo poca acción. Realmente en redes sociales es una pared, o sea, en redes sociales es una pared que no tiene, que no trasciende más que en la pared, y mucha gente se descarga ahí, se descarga en frustración, se descarga incluso hasta, podría decir, hasta odio, pero en acción, en organización civil no la hay, y eso hace que lo que vivimos ahora y lo que podremos vivir al menos en el 2021, con lo que al menos en Chiapas van a haber elecciones, imagino que en gran parte igual de la República. Ahorita no tengo el dato exacto de cuánto va a cambiar, cuántas congresos. Se les van a ver, claro. Sí, entonces va a ser igual. Realmente yo no estoy en contra de que forzosamente tenga que ser este gobierno el que nos gobierne, o el partido que nos gobierne, sino que que la gente, que la población realmente tome ya conciencia de la importancia que tiene la organización civil y la importancia que tiene el votar y conocer quién te va a representar. Si no, la queja va a ser infinita. Podemos durar, de verdad, 10 años, 20 años y vamos a seguir igual si no hay un cambio de pensamiento general y y tal vez de ya por fin que se nos quede claro. Y creo que también podría ser un buen ejemplo que me parece que fueron 30 millones de personas que votaron a favor de este partido que ganó, que fue Morena. Y ahí fue como el claro ejemplo de cómo el hartazgo, de cómo simplemente la idea de un cambio y sin necesidad también de tanta propaganda convenció a las masas y ganaron. Ahora bien, el reto, y de verdad es tal vez en nuestro granito de arena, aunque seamos pocos, pero de poco en poco se va haciendo ahí tal vez como un cambio, ¿no? De que podamos ya despertar y tal vez compartir este deseo de tomarle la importancia ya ahora sí que a nuestro derecho a votar, ¿no? Claro, Jane, yo creo que es importante que reivindiquemos el valor que tiene la participación ciudadana, no solamente en sociedad civil. Al final del día, todas las organizaciones, sean empresas, o sea el Estado, está conformado por personas. ¿Y cómo podemos enfocar esta individualidad, Jimé, de las personas al interior de las organizaciones, llámense empresas, llámense organizaciones públicas? Tú eres una servidora pública actualmente y eres también parte de diferentes colectivos de trabajo. Por ahí traen un proyecto maravilloso de oratoria para mujeres, del cual quiero que nos platiques al final, para que nos invites, para que estemos muy atentos. Pero ¿cómo identificarías tú la individualidad de las personas en esta generación del cambio? Yo creo que la pregunta con la que iniciamos también es muy importante. Yo sí quisiera decir que como ciudadanos, como ciudadanas, y debemos buscar dentro del discurso la propuesta y dentro de la propuesta la acción. Verificar si la acción es necesaria, es viable, cómo beneficia, a quién beneficia. Es el primer paso para saber si estamos frente a un candidato o una candidata que resulta pertinente subir al poder, ¿no? Yo creo que dentro de todo proceso electoral, la comunicación política y los discursos, como nos mencionaba por aquí nuestro amigo en el comentario, son muy importantes y nosotros debemos aprender
a tocar esa parte con pinzas, a tomarlo de la manera más delicada y analizar el trasfondo de lo que nos dice el candidato o la candidata. Y bueno, ya de acuerdo a la individualidad de las personas dentro de colectivos, dentro del sistema, yo creo que es muy importante cuestionar, es muy importante la investigación en los lugares de transparencia y acceso a los datos, es muy importante la apertura al debate, es muy importante dentro de todo ello el activismo, como lo mencionaba ya Aben hace unos minutos. Yo creo que dentro del activismo encontramos muchísimas soluciones, muchísimas virtudes que nos pueden devolver la fe a esa parte del sector poblacional que de verdad quiere hacer las cosas bien. Yo creo que es una manera muy buena de cambiar el mundo sin necesidad de precisamente tener un poder, tener un encargo. Bueno, como individuos también yo creo que es muy importante la participación para la incidencia política con las iniciativas ciudadanas o populares. No hay que descargar que son un recurso buenísimo. Podemos proponerle al Congreso, podemos como jóvenes participar en ejercicios parlamentarios. Por ejemplo, hay muchas convocatorias que lanza la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Participar también fortalece. También la generación del análisis, yo creo que siempre es buena, pero aún es mejor compartirla. No quedarnos con nada. Yo creo que siempre es muy bueno por ahí leer en redes sociales qué opina Ben, qué opina Jania acerca de cierta situación, porque eso a mí me puede ayudar a comprender de otra manera, aperturar mi visión, aprender un poco más y bueno, participar de esta manera más activamente. Y bueno, pues yo creo que lo más importante, individualmente, si en algún momento nos llegara la oportunidad de participar en un proceso electoral como observador, como observadora, como integrante de casilla, yo creo que decirle sí a ese tipo de oportunidades, vigilar la efectividad del proceso, el respeto a la democracia. Si nos toca participar en una campaña, bueno, entonces cuidemos los ideales, pensemos verdaderamente en llegar al poder, no verlo como precisamente una meta, sino como el principio para cambiar la sociedad, para aportar algo a nuestro pueblo, a nuestro estado, a nuestro país. Y si por azares del destino nos llegase a tocar estar en algún encargo público, yo lo estoy por el momento, estoy en la dirección del Instituto Municipal de la Juventud. Yo creo que lo más importante y lo más necesario que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo. Hacer bien nuestro trabajo y analizar con qué sector de la población es con aquel que estamos comprometidos. En ese caso, hay departamentos que atienden a la educación, al arte, a los deportistas. En este caso, a mí me toca comprometerme con las juventudes y bueno, una vez sabiendo con qué sector de la población estoy comprometido, comprometido, además de, bueno, en general el municipio, atacar con la mayor cantidad de beneficios a ese sector, conduciéndome siempre al pie de la ley y el derecho. Gracias, Jimé. ¿Qué les podrías compartir, Raúl? Tenemos un minuto, perdón que les corte el tiempo, en un minuto porque ya estamos por concluir. ¿Qué podrías decirle a la gente que nos está viendo a través de la transmisión en vivo? Enviar saludos a Yolanda, a Perla, a José Juan, a Flor, a Mauri, a Luis Ángel Medina, que están ahí conectados. ¿Qué les podrías decir? ¿De qué manera podemos incidir de manera directa? Tú tocaste un poquito el punto hace un momento. Okay, sí, bueno, para incidir de entrada es conocer, ¿no? De entrada es estar presente en los espacios. Coincido mucho con lo que comentas, Jimena. Creo que hay muchos espacios que se están abriendo actualmente para el tema de la juventud, especialmente la agenda trae la consigna precisamente de hacer partícipes a las y los jóvenes, porque en este momento somos el actor más, incluso mayoritario, ¿no? En el tema de acción, que es en donde realmente se va a generar la transformación, porque ya, digo, no estoy menospreciando el tema, pero ya lo vimos ahorita en la novela también, ¿no? La ley es una cuestión de interpretación, a final de cuentas, del poder, y se puede tergiversar de muchas maneras para poder estar generando estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que una parte súper vital para generar el cambio es la parte de la acción, y de entrada es involucrarse. La gente que estamos, por ejemplo, en este tipo de organizaciones, pues estamos ya dando el primer paso, pero ese paso necesita también la parte de educación. Entonces, formación para la acción
y estar también levantando la voz y que lo que se haga también se note y empecemos también de una forma, ya seamos personas que buscan un cargo público o no, hacer política de otra manera y sobre todo pues demostrarle a más jóvenes que esto es una opción, que esto se puede hacer y que tenemos que tomar esa fuerza que existe ahí, ¿no? Que es como una cuestión que muchos están siendo apáticos precisamente gracias tanto a la realidad como también al discurso del sistema y mostrarles que hay otras formas, que hay otros mundos y que finalmente es también nuestra responsabilidad estar buscando estos espacios, estar formándonos todo el tiempo para poder incidir de una forma más adecuada. Muchas gracias, Raúl. Eric, concluimos contigo esta parte. Pues darle acción realmente, o sea, quieres un cambio, pues ponle acción a las cosas. Hay muchos espacios públicos en donde donde se puede uno acercar, pero lamentablemente esa parte de que llegue todo, perdón por la expresión, pero peladito y a la boca, pues hace que muchos jóvenes pierdan el interés completamente, aunando de cómo se vive, ¿no? O sea, de por qué me están hablando de política vaya, si no se ejerce de una manera adecuada, ¿no? Escuchaba una vez algún candidato allá como por el 2017, me parece, de Jalisco, que decía enamorar a la sociedad, a la política otra vez, ¿no? O sea, volverles a transmitir que, pues, que no es mala, que no es mala, los malos son los actores, lamentablemente, en estos casos. Y pues sí, ponerle acción, esa es como la palabra fundamental, buscar los espacios, diálogos, es una forma también de ponerle acción a este tipo de cosas, de poder levantar la voz y decir, sabes que esto sí me gusta y esto no me gusta y vamos a hacerle así, mi opinión es esta, porque para retomar una parte que dice George Orwell en su libro, cuando dice, si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a los demás lo que no quieren oír, ¿no? O sea, de todos, es una participación en general, porque en el libro igual te lo marcan, ¿no? Si te vuelves apático vas a ser un Benjamín, una persona con conocimiento, pero que ya está harta y sabe que no va a hacer un cambio él, y entonces pues se va a quedar estancado, ¿no? Piensa que ya no va a hacer nada y hasta ahí se va a quedar. Entonces, en mi opinión, es ponerle acción a las cosas, buscar los medios, buscar las formas de poder llegar y hacer las cosas. Pues muy valiosas todas sus reflexiones, gracias Eric. Yo creo que me quedo con ponerle acción a las cosas, hacer un buen diagnóstico, identificar nuestra población objetivo, el hecho de no desencantarnos únicamente porque un proceso no salió como queríamos que saliera, y el hecho también de no fincar nuestras esperanzas en temas mesiánicos que luego pueden resultar o no resultar. Ya para terminar, les doy 15 segundos a cada una de ustedes para que se despidan. Y voy a empezar otra vez en orden alfabético. Ciudad de México. Muchas gracias, Aben. Pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que creo que es un libro y una obra muy importante que les recomendaríamos mucho a todos los que estamos aquí, a quienes nos están observando, que lo lean, que se pongan a conversarlo también y analizar la realidad conforme a él y sobre todo ser muy críticos de uno mismo, ¿no? Y nada más aquí quería poner un comentario más sobre a mí me parece que este personaje, aparte del estereotipo de la yegua, también representa la clase baja, que se cree media y que solamente ve de sus propias necesidades, ¿no? Y que muchas veces está un poquito fuera de esa realidad. Entonces, creo que es muy importante ser autocríticos también para poder construir esa nueva realidad que todos buscamos y pues no solamente se queda en el discurso. Muchas gracias. Gracias, Raúl de la Ciudad de México. Jania de Chiapas. Bueno, agradecer a ti, Aben, y por el espacio. Tenía casi año y medio que no participaba en un foro, aunque sea así, igual pequeñito y platicadito. Yo había participado ya igual en las elecciones pasadas como candidato, entonces sí, aunado de lo que estaban platicando de la participación de los jóvenes, sí podía entender el por qué esta dificultad, ¿no? De que se sumen, es agridulce, ya estando ahí es agridulce, pero sí yo les invito a que si tienen un espacio para poder participar, adelante.
La experiencia los va a hacer mucho mejor para la próxima, se los prometo. Igual, bueno, y sí, recomendarles el libro claramente. Van a ver que si no lo han leído, van a entender ahora el cómo la política de México, o al menos esta transición que estamos viviendo, es muy similar a la fábula que nos presenta George. Y aparte que es muy digerible y lo pueden hasta platicar a sus primitos y todo para que empiecen a tener esta cultura de la lectura, que es muy importante. Entonces, es solo eso, para no, ya me pasé más de 15 segundos, agradezco mucho, un saludo desde Chiapas y nos vemos pronto. Gracias, Jania. Eric Santiago de Hidalgo. Pues agradecer a ti, Aben, principalmente por estos espacios que se llegan a dar y por toda la gente que nos está viendo, y seguir fomentando este tipo de participaciones para que haya más apertura a más cosas, a más temas, a más diversidad. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Saludos desde Hidalgo. Gracias, Eric. Y Jime, y además te voy a pedir que nos cuentes un poquito de qué es Oratoria para Mujeres antes de despedirte, para que también la gente siga este proyecto tan noble que busca que haya más mujeres hablando. Hola, muchas gracias, Aben. Sí, comentarles acerca de Oratoria para Mujeres. Bueno, es un proyecto nuevo. Acabamos de lanzar ya la primer convocatoria para la integración del mismo. Hemos tenido una respuesta muy buena. Bueno, somos ya alrededor de 50 personas en el grupo de Oratoria para Mujeres que lo integran. Vamos a lanzar posteriormente más convocatorias. Aprovecho para mandar un saludito a mis cofundadoras que por aquí están viendo la transmisión. Leí algunos mensajitos, de verdad, muchas gracias. Es un grupo del cual de verdad me siento muy orgullosa, integrado por mujeres que han destacado dentro del área de la oratoria y el debate. Bueno, la misión es ayudar al empoderamiento de la mujer a través de la palabra, ayudar a construir una visión de oratoria que sea diversa, en la que las mujeres también tengamos inclusión, en la que las mujeres tengamos la palabra y en la que, bueno, aprendamos que hay diversos estilos y formas de manifestar discursos, dando un poquito más de intervención al estilo femenino. Últimamente está un poquito asociado con las masculinidades, ¿no? La posición recta, rígida del orador, de la oradora, la voz forzada hasta en un tono masculino. Bueno, nuestro fin es tratar de diversificar esas técnicas, esos métodos dentro del discurso y en la expresión corporal, oral de la oratoria. Entonces, ojalá que se puedan sumar. Buscamos mujeres, pero pueden participar hombres como aliados, ayudándonos a difundir por ahí los proyectos. Vamos a tener cursos, talleres, dentro de la nueva normalidad van a ser digitales, van a ser totalmente gratis y bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar. Y para finalizar, agradezco mucho el espacio, agradezco a quienes nos siguieron en Facebook y bueno, de verdad les recomiendo ampliamente el libro y si no es cualquier libro. Sigamos fomentando el hábito de la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jime. Pues, agradecerles, Jime, Eric, Raúl, Jania, por su tiempo, agradecer a las personas que se conectaron, decirles que nuestra cuarta sesión de Café Literario va a ser el domingo 1 de agosto y con vamos a aperturar el mes de las juventudes que se celebra el 12 de agosto y además es un librazo, es Mujercitas de Luisa May Alcott. Entonces yo creo que quienes no han visto la película corran a verla, ya está en algunas plataformas de streaming, entonces vayan a verla, de verdad yo creo que va a ser una plática muy interesante y decirles que también en esa sesión va a estar moderando una gran amiga y una gran oradora desde Aguascalientes, Iris Cardona, que seguramente nos está viendo desde ahorita. Iris, agradecerte desde este momento tu participación y bueno, no me queda más que agradecerles, pedirles una disculpa porque por ahí con las complicaciones técnicas que tuvimos el nombre del post se fue mal, pero lo vamos a corregir porque sabemos que está mal escrito, pero que nos perdonen porque ya se nos venía el tiempo encima. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Jania. Yo soy Aben Omar Rabanales, presidente nacional de Diálogos, moderando solo por hoy, pero nos estamos viendo constantemente en las actividades de Diálogos. Y con esto cerramos la transmisión. Muchas gracias y muy buenas noches.